Buenas. Nuevamente su amigo Hesler Yamil aquí hablando sobre temas de investigación de mercados. Vamos a hablar sobre el capítulo número 4 de la licenciada Marcela Benassini de investigación de mercados, un enfoque para América Latina. El tema de hoy será la investigación cualitativa. Para entender, hay investigaciones de tipo cualitativo y de tipo cuantitativo. Las investigaciones cualitativas son aquellas en las que el investigador se centra o se basa en el comportamiento del individuo y las razones que llevan a este individuo a hacer esos o tener esos comportamientos. Además, trata de obtener datos más profundos sobre las cualidades y no se centra en las cantidades. Mientras que la investigación cuantitativa es el tipo de investigación que se basa en evaluar los datos de manera numérica, generalmente con la ayuda de herramientas estadísticas. Es importante entender que el enfoque para investigación de mercados que vamos a utilizar y nos vamos a centrar es en el enfoque cualitativo, ya que nos interesa saber el por qué las personas o instituciones actúan o se comportan o tienen determinada percepción o sensación sobre un producto o un servicio. ¿Qué herramientas utiliza la investigación cualitativa? Bueno, aquí tenemos 4 herramientas que son la observación, la entrevista en profundidad, las sesiones de grupo y la investigación antropológica. Estas son las 4 herramientas que se utilizan para poder definir o poder trabajar en la investigación cualitativa. Vamos a enumerar una de ellas paso a paso para entenderlas y tenerlas de forma clara. La observación. La observación es el método donde se limita solo a ver y analizar los comportamientos que tienen sobre ese producto o sobre esa persona o sobre ese fenómeno, sin establecer ningún tipo de comunicación. Eso es solo observar, solo vemos cómo se maneja el comportamiento, cómo se maneja el fenómeno, cómo se está ocurriendo la situación. ¿Por qué usamos la observación? Bueno, porque en ocasiones resulta más adecuado, objetivo económico, observar la conducta de las personas y anotarla para sacar conclusiones. Cuando usamos el método de la observación, evitamos que las personas mientan. ¿Por qué? Porque la gente no sabe y está actuando de manera natural. La información es más exacta porque se obtiene y no hay ningún tipo de interpretación. Entonces, este método o esta herramienta de la observación es muy valiosa, solo que requiere y no ayuda. Una de las ventajas que tiene es que no ayuda a que nosotros podamos tener la percepción interna del individuo. ¿Qué ventajas tiene la observación? Bueno, los acontecimientos se registran de forma como aparecen o se suscitan. No se depende de los entrevistados para obtener la información. Uno mira cómo actúa el fenómeno y a uno así toma los datos de lo que está ocurriendo. Evita la redacción de preguntas y los errores que esto puede causar. Diseñar un cuestionario mal estructurado o diseñar un cuestionario que no esté bien estructurado y que no tenga las preguntas necesarias, a veces hace que la entrevista no sea atractiva. Y por último, la información que se tiene es exacta. ¿Por qué? Porque no hay ningún tipo de me contaron, me observé o de interpretación de la persona que recopila la información. Pero tiene una desventaja. Bueno, es muy difícil interpretar aspectos como motivaciones, los gustos y las preferencias, ya que eso es interno y con solo ver que alguien agarre algo o consuma algo no me está indicando si le gusta o realmente tiene alguna apreciación positiva o algún grado de afinidad sobre ese producto. El costo puede llegar a ser muy alto porque el personal que necesitamos para que entienda estos gestos y haga interpretaciones debe de ser un personal que debe de tener un nivel muy alto de conocimientos o de estudios. Y en algunos casos los participantes pueden cambiar su forma de actuar al momento de saber que lo están observando. Eso es un detalle muy importante. Todo el mundo cambia su conducta cuando siente que está siendo observado. ¿Por qué? Porque no quiere exponerse en algunas situaciones. Eso es normal y comprensible. Las entrevistas en profundidad. Este tipo de herramienta tiene como finalidad penetrar en la mente del entrevistado para descubrir sus verdaderos sentimientos, actitudes, motivos y emociones. Es una conversación que, una vez lograda la confianza entre el entrevistador y el entrevistado, la información fluye de manera constante. Para aplicar la entrevista en profundidad se requiere de una guía de tópicos. Esta es una guía que puede llevar memorizada o puede tener a mano, donde el entrevistador va a preguntar de manera como vayan saliendo las conversaciones, esos tópicos, esas variables, y es vital en este tipo de herramientas ganarse la confianza del entrevistador.
¿Por qué? Porque si yo no me gano la confianza del entrevistado, no voy a poder entrar a la mente de él. Él tiene que abrirme su puerta y entrar. A la fuerza no vamos a entrar. Y para eso existen dos tipos de entrevistas de profundidad: la de asociación libre y ejemplificación de contexto. Las vamos a ver a continuación. Asociación libre es un tipo de entrevista en profundidad que se prepara con un cuestionario de preguntas abiertas, ordenadas de manera lógica, que deben proponerse de la misma manera y el mismo orden a todos los entrevistados. O sea que yo tengo una guía como un cuestionario, empiezo a preguntar y él va contestando y yo voy a anotar. La proposición inicial y todas las intervenciones del entrevistador deben de crear una atmósfera neutral. Yo no puedo decir si estoy de acuerdo o no de acuerdo con las respuestas que me da. El entrevistador tiene que estar claro que su papel es neutral, él solo está para observar y entender y ver cómo penetrar, pero ese mismo esquema que usa con uno tiene que usarlo con todos, y él no debe dar ni inducir mucho menos al entrevistado a contestar algo que él quiera que conteste. No obstante, cuando el entrevistado se queda callado, el entrevistador puede sí estimularlo con alguno de los siguientes recursos, porque a veces ocurre de que el entrevistador presiona al entrevistado y el entrevistado se siente bloqueado. Entonces, ¿qué hacer cuando el entrevistado se bloquea? Una pausa expectante, haciendo sentir que falta algo, que él crea. Entonces, y ese lapso de tiempo le da a él para reaccionar y recuperar el aire. Un asentamiento breve para hacerle sentir que lo que dice es importante, o sea, interesante, está bien, y sigue, ¿y qué más? Entonces, con eso él siente que uno está interesado en la información que él nos está proporcionando. Una intervención neutral que lo estimule de nuevo. Ok, me parece que está su apreciación. ¿Qué más puede incluir en su apreciación? Eso es todo en su apreciación. Formas para inducirlo. Resumir lo que se ha dicho haciendo sentir que falta más. Ok, entonces usted para esto, usted es esto, y ya con eso él siente que falta y él termina la oración. Y tan solo repetir la pregunta, ok. Repito la misma pregunta y él va a volverme a contestar y va de manera normal a terminar la respuesta. Ejemplificación de conducta. Esta herramienta requiere también de preguntas abiertas e intervenciones neutrales por parte del entrevistador. Esta técnica consiste en impulsar al entrevistado a hablar de sus experiencias concretas al describir paso a paso el camino que lo llevó a la decisión de compra. Cuando alguien viene y le dice, ok, pero usted cuando compró su primer vehículo, ¿por qué lo compró? ¿Qué le gustaba? O sea, y él empieza a hablar y empieza a ejemplar y a poner ejemplos de la situación para nosotros entender cuál fue la razón que lo llevó a comprar. Se basa en el hecho de que es más fácil llegar a los sentimientos, pensamientos o motivos relacionados con el objeto si podemos revivir en forma real o creativa la situación de compra o uso del artículo. O sea que nos basamos se basa en que el entrevistado demuestra sentimientos, emociones y sus percepciones con relación a una situación que él ya vivió, un producto que ya probó. No, ¿qué te pareció el pastel de tal empresa? Y recordás la primera vez que lo probaste, ¿qué sentiste? Esas emociones nos demuestran si él tuvo una buena experiencia o una experiencia regular o una experiencia mala con el producto. Otra de las herramientas son las sesiones de grupo, también conocidas como sesiones de enfoque, y esta técnica consiste en que el entrevistado forma parte de un grupo que primero se pone en una situación concreta, una película, un programa de radio, una presentación, etc. Enseguida el tema queda sujeto a la discusión del grupo, la entrevista queda enfocada en una experiencia concreta y su objetivo es determinar los estímulos efectivos y las reacciones de los entrevistados. En ocasiones esta técnica puede proporcionar datos valiosos con rapidez a bajo costo. Asimismo puede combinarse de manera ventajosa con entrevistas individuales. ¿Qué quiere decir esto en español? O de una manera más sencilla. Agarramos un grupo de gente, le ponemos una situación, empezamos a ver cómo ellos empiezan a referirse de acuerdo a los estímulos que hemos proporcionado, que es con la presentación, el video, la película o los documentos que hemos podido darle a él. Ellos empiezan a decir, ok, me parece bien esto, no me parece esto, y entran en esa discusión. Entonces esas son sesiones de grupo. Aspectos importantes al momento de hacer una sesión de grupo: primero el reclutamiento, saber qué personas vamos a meter, incluir o vamos a tener dentro del grupo. Deben de ser personas que tengan algún tipo de vínculo con relación al tema que vamos a hablar.
Los participantes deben de ser personas que estén así dentro del marco que nosotros queremos para que nos puedan dar la información que nosotros solicitamos. El local debe de ser amplio, tener sillas, baños, para colocar computadoras, todos los equipos que necesitemos poner. Los preparativos, se debe de tener la lista de preparativos, a qué hora se va a dar el break, a qué hora se va a dar los materiales, los recursos. 5, los recursos. Los recursos, tener la computadora, qué haríamos si se va la luz, qué haríamos si existiera de que se quedan sin agua, los alimentos, todos los recursos que van a estar ahí puestos. Una guía de tópicos es donde vamos a tener los temas que vamos a conversar y que van a incluirse en la sesión de grupos. Los participantes son observados, o sea, ellos deben de saber que va a haber gente que va a estar observándolos para ver cuál es la reacción que ellos tienen y cómo se va manejando la dinámica del grupo. Los fundamentos psicosociológicos, o sea, tenemos que tener claro qué fundamentos vamos a utilizar psicológicos para que podamos extraer de la mejor manera la información que queremos de este grupo que está enfocado en esa sesión. Y por último, la dinámica psicológica, cómo estimularlos, cómo controlarlos, para que tampoco se salgan y empiecen a hablar de temas que no están relacionados a lo que nosotros o al tema de investigación que nosotros tenemos planteado. ¿Cuáles son las ventajas de usar sesiones de grupo? Pues los acontecimientos se registran conforme suscitan, no se depende de los entrevistados para obtener la información. Entonces las sesiones de grupos tienen ventajas que las hacen singulares. Igual tienen desventajas de no tener un buen reclutamiento, pero también ha existido la nueva herramienta, ahora las sesiones de grupo en línea. ¿Cómo hacer con las sesiones en grupo en línea? Bueno, la tendencia indica que cada día se utilizan más las tecnologías para llevar, ya ahora hay desde videoconferencias, la videollamada. Las videoconferencias han tomado un rol que ahora la gente puede estar hasta por teléfonos en una sesión interactuando. Las nuevas tecnologías que presentan compañías como Tigo, Claro, Digicel, empresas especializadas que ahora dan el servicio de videoconferencias remotas, la incorporación de las cámaras que antes eran solo de vigilancia, ahora con las nuevas tecnologías, cámaras para videoconferencias, etc. Todo esto ha revolucionado y las sesiones en grupo en línea, ahora se puede uno ajustar, reunir un grupo de personas en diferentes ciudades, diferentes países y hacer una sesión de grupos a través de un moderador. Debe haber un buen filtro para esto, porque el filtro nos va a servir para tener las personas idóneas. Y ahora otro detalle importante es que se reduce mucho el costo de esto. La principal ventaja es que disminuye significativamente el costo porque no hay que traer gente ni movilizarla. Aumenta la posibilidad de incluir participantes de varios países, regiones, sectores. Permite la observación y la grabación de la información en tiempo real, todo va grabado en un servidor. Y por último, pues en general existe un mayor aprovechamiento de la tecnología porque se usa el que no puede llegar porque está enfermo por el teléfono, lo mira en su laptop, en su tablet. Ahora hay tantas fuentes para poder interconectar a las videoconferencias y a las videollamadas, impresionante. Y por último tenemos lo que es la investigación antropológica. Esta herramienta en el principio se basa en el principio de que para poder entender las dinámicas reales de la interacción de un grupo en el hogar, lo mejor es entrar en el hogar. Aquí el investigador se introduce en el hogar o en la empresa o donde está viviéndose el fenómeno para ver cómo es la interacción que tienen con el fenómeno, o sea, ya sea un producto o un servicio, y esto le da datos muy valiosos. En otras palabras, los expertos de esta técnica se introducen en el hogar de los consumidores para observar los acontecimientos que tienen lugar en la vida compartida. Entonces el experto debe describir la conducta de las personas en el contexto cultural en el que está dentro del hogar. La gran riqueza de este método radica en que describe de forma directa las interacciones que el grupo, o sea, que las personas que viven en el hogar, sin necesidad de que haya una tercera persona que narre los acontecimientos, sino que él los mira y los plasma, y con eso él tiene una mejor referencia. Entonces, ¿qué podemos resumir de la investigación cualitativa? Bueno, se centra en las cualidades del individuo y en por qué las personas hacen las cosas. Utiliza 4 herramientas: la observación, las sesiones de grupo, la investigación antropológica y, sin olvidarnos de las entrevistas en profundidad.
que la observación tiene un fundamento en ver sin necesidad de pedir la colaboración. En las sesiones de grupo, pues se reúne gente, se recluta. En las entrevistas en profundidad, al entrevistado se trata de entrar a través de una guía de tópicos en la mente de él para poder obtener sus sentimientos, emociones y percepciones. Y la investigación antropológica es donde el investigador entra. Por mi parte, muchas gracias, que Dios los bendiga, nos vemos en una próxima.